Apreciados amigos y estudiantes, los saluda su docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Vamos a mirar la explicación referente al título de este video tutorial. Del área de matemática, la asignatura de trigonometría, por el docente Ricardo Luis Canaval Quintana. Bienvenidos todos a la clase del día de hoy. Empezamos con las razones trigonométricas. El tema de la clase del día de hoy se llama triángulos. Los saberes previos. Si tienes 3 palillos, uno de 3 decímetros, otro de 4 decímetros y otro de 5 decímetros, ¿se puede construir un triángulo con estos? Si es así, ¿qué características tiene? Para eso vamos a analizar. Se dispone de 6 palillos de madera con las medidas que se muestran en la figura. Uno de 4 decímetros, otro de 3 de 3 decímetros, uno de 2 decímetros y uno de 1 decímetro. Teniendo en cuenta estos palillos que me está diciendo el análisis, ahí hay 6. Entonces, ¿qué clases de triángulos se pueden formar con ellos? Para darle respuesta a este análisis de esta situación, vamos a ver el tema triángulos. Fíjense, chicos, la clasificación de los triángulos se puede clasificar según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. Como primera medida, sus lados se pueden dar de acuerdo a la clasificación de los triángulos como equilátero, isósceles y escaleno. O sea, esos serían los 3 triángulos según la medida de sus ángulos. Cuando hablamos de equilátero o triángulo equilátero, es porque ese triángulo tiene los 3 lados la misma medida. Cuando hablamos de triángulo isósceles, es porque sus 2 lados o 2 de sus lados tienen la misma medida, así como lo muestra la imagen. ¿Sí? Este y este. Para el equilátero todos sus lados tienen la misma medida. Y para el escaleno, el triángulo escaleno, sus 3 lados tienen diferentes medidas. Y esos serían los 3 triángulos según la medida de sus lados. En la clasificación de triángulos también tenemos según la medida de sus ángulos. Entonces, fíjense, para un triángulo acutángulo, un triángulo obtusángulo y un triángulo rectángulo, que serían los 3 estos que tenemos aquí, entonces podríamos decir que de acuerdo a sus ángulos, el triángulo acutángulo es porque todos sus ángulos son agudos. ¿Ok? Cuando hablamos de triángulo obtusángulo, es porque tiene un ángulo obtuso. Y cuando hablamos de triángulo rectángulo, es porque tiene un ángulo recto, así como lo muestra esta figura. El triángulo obtuso es este, o obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Y cuando tiene acutángulo, cuando es acutángulo es porque sus ángulos son agudos, todos son agudos, vean. ¿Sí? Bueno, una vez entendido esta parte de los triángulos según su clasificación, entonces miramos el análisis. Recuerdan que me dijo que teníamos 6 palillos, ¿verdad? Bueno, de acuerdo con lo anterior, con los palillos de la figura 3.11,
pueden construir un equilátero, 3 isósceles, un acutángulo y un ángulo y un escaleno obtusángulo con esos 6 palillos, fíjense. Entonces, cada uno de ustedes me lo va a hacer en el cuaderno. Seguimos con las propiedades de los triángulos. A continuación se enuncian algunas propiedades de los triángulos. Por ejemplo, la suma de la medida de los ángulos internos de un triángulo debe ser 180 grados. La medida de cada uno de los ángulos internos de un triángulo equilátero es de 60 grados. Si un triángulo tiene 2 ángulos de igual medida, entonces los lados opuestos a esos ángulos son congruentes. O sea, cuando yo hablo de ángulos congruentes, porque esos ángulos son iguales, o son idénticos. En matemáticas se utiliza es congruentes. Existe la relación de un triángulo rectángulo de acuerdo al teorema de Pitágoras. Bueno, ustedes recuerdan el teorema de Pitágoras, que es C elevado a la 2 igual a A a la 2 más AB, de acuerdo a los lados en un triángulo rectángulo. Entonces quiere decir que en este caso, de acuerdo al ángulo en donde usted se encuentre, así va a tener un cateto, otro cateto y otra hipotenusa. Por lo tanto, de acuerdo al ángulo que usted se ubique. En la figura que estamos viendo presente, muestra un triángulo rectángulo ACB. ¿Sí o no? ACB. El lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa. En este caso, el lado opuesto al ángulo recto se denomina hipotenusa y está denotado por la letra C minúscula. Y los otros 2 lados reciben el nombre de catetos, el A y el B, o sea, este cateto y este cateto. Hasta el momento solamente los vemos como catetos e hipotenusa, ¿sí o no? Ya después vamos a clasificarlos y a identificarlos como verdaderamente deben ser. Miremos el teorema de Pitágoras. Establece que en todo triángulo rectángulo la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. O sea, esta es la fórmula del teorema de Pitágoras, donde se establece que todo triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, teniendo en cuenta eso que yo acabo de decir, entonces miremos este ejercicio. Miremos este ejercicio. Me dice que hay un triángulo rectángulo que tiene unas medidas, ¿sí?, de 3 centímetros, de 3 metros, de 6 metros y tiene un ángulo de 56 grados. Y es un triángulo ABCD. ABC, perdón. Entonces el ejemplo me dice que una escalera de 6 metros se apoya sobre una pared, alcanzando una altura de 3 metros. O sea, ya me dijo que la pared es esta. ¿Sí o no? Esa es la pared. La escalera es esta de aquí acá. Listo. Entonces me dice que eso forma un ángulo de 56 grados. Es este ángulo que está aquí. Para determinar la distancia que separa la pared de la base de la escalera. ¿Cuál es la base de la escalera? Esta que está aquí. Que separa la pared de la base de la escalera y el ángulo que forma el suelo con la escalera, o sea, este ángulo que está aquí. Se puede representar la situación mediante un triángulo rectángulo, que es el triángulo que estamos mirando, que muestra esa figura 3,3. En este caso,
se conoce el valor de la hipotenusa, ¿sí o no? El valor de un cateto y el valor de un ángulo. Entonces, al utilizar el teorema de Pitágoras, entonces podríamos decir que existe una relación entre los ángulos internos de un triángulo y se tiene que, por ejemplo, en este caso, C, que es la hipotenusa, que es esta que está aquí, colocamos el 6 elevado a la 2. Si colocamos un cateto, que este sería el A, que sería 3 elevado a la 2. Y el B lo vamos a hallar porque el B todavía está en incógnita. Despejamos la B aquí a este punto y nos queda que eso es igual a decir 6, el 3 pasa acá como negativo, entonces sería el 3 elevado a la 2 negativo. Hacemos la operación de cada uno de ellos para poderlos restar. 6 elevado a la 2 es 6 por 6, 36. Y 3 elevado a la 2 es lo mismo que decir 3 por 3, 9. Entonces, B elevado a la 2 será igual a 36 menos 9, que eso es igual a 27. Como el AB está elevado a la 2, podríamos decir que sacamos la B como la incógnita y pasamos, como está el cuadrado, entonces sería raíz cuadrada de 27. Eso es álgebra, ¿recuerdan? En álgebra vimos eso. Entonces es lo mismo decir B igual a raíz cuadrada de 27 será equivalente a decir B al cuadrado igual a 27. Si usted le saca la raíz cuadrada a 27, me dice que eso es congruente o es igual a decir 5,19 ¿qué? Metros. Entonces esto me quiere decir que la distancia de la pared a la base de la escalera es aproximadamente de 5,19 ¿qué? Metros. Una de las propiedades me dice que los ángulos internos no pueden medir más de 180 grados, ¿verdad? Entonces quiere decir que la medida de todos los ángulos internos del triángulo deben ser igual a 180 grados. Entonces empezamos a coger las medidas. La medida del ángulo A no la tenemos, ¿sí o no? Que es esta, por ejemplo, vamos a hallarlo. La medida del ángulo A vendría siendo este. Entonces, la medida del ángulo B, que es 56, lo colocamos aquí, ¿sí o no? Y la medida del ángulo C, sí, que es igual a ¿qué? Al ángulo recto, o sea que es 90 grados. Este es un de 90 grados, porque ahí está el cuadrito que me representa el ángulo recto, que es de 90 grados. Ese lo pasamos a este punto de acá y lo restamos al 180, ¿sí? Y nos queda que eso es igual a 90. El 56 lo pasamos a la derecha como negativo y lo restamos del 90 y eso me dice que la medida exacta del ángulo A es de 34 grados. O sea, esta medida. Listo. Si nosotros sumamos 34 más 56 da 90. Más los 90 del ángulo recto son 180 grados. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Esta respuesta es correcta porque verdaderamente el ángulo que forma el suelo con la escalera es de 34 grados. Gracias por su atención. Espero les ayude esta explicación para que puedan practicar mucho. Y nos vemos en la próxima clase. Que tengan muy buen día, muchachos.